Bien, esta mañana tenemos una gratísima visita. Nos acompaña acá en los estudios de RCR en Lima. Miren, Mamani es la presidenta del 22º Congreso Peruano de Geología. Qué gusto saludarla, muy amable, gracias. Buenos días también a toda su audiencia. En diciembre va a tener lugar en Lima el 22º Congreso Peruano de Geología, entre el 4 y 6 de diciembre, ¿no? Va a tener lugar en el Centro de Convenciones de Lima, que está ubicado en el distrito de San Borja, a 15 minutos del centro de Lima, ¿no? Coméntenos un poco los alcances de este congreso, por favor. El Congreso se da, el 22º Congreso Peruano de Geología se da en el marco de los 100 años de la Sociedad Geológica. La Sociedad Geológica fue creada el 3 de julio de 1924. Entonces es una fecha muy importante para la geología y sobre todo para un país que es tan complejo y diverso en el tema geológico. Entonces, para este año hemos organizado, primero, formamos un comité de varios especialistas porque la geología es una ciencia que se encarga del estudio de la Tierra. ¿Así? Y al hablar de la Tierra, pues hablamos de lo dinámico que es el planeta Tierra y para ello se necesitan distintas especialidades y tecnología, ¿no? Entonces, este congreso va a diferenciarse de los otros en que vamos a mostrar toda la trazabilidad de lo que es las ciencias de la Tierra. Desde los trabajos técnicos científicos, vamos a tener también una sala plenaria, donde se va a tocar los temas políticos y sociales, donde está involucrada la geología, luego sesiones y exhibiciones técnicas y también la parte de un espacio para geoexpo empresarial, donde la tecnología se usa en el desarrollo de la geología y se va a mostrar las últimas tecnologías que se aplican en el campo de la geología. Y además vamos a tener un espacio de exhibición de los cores, porque en geología, especialmente cuando hablamos de sistemas minerales o yacimientos minerales, pues para poder saber si un yacimiento es importante económicamente por distintos tipos de metales, se necesitan las perforaciones, porque están debajo del subsuelo. Entonces también se va a tener la oportunidad de mostrar perforaciones de varios proyectos. Qué bien, y además se da en el marco del centenario de la Sociedad Geológica del Perú este congreso, ¿no? Y además usted lo acaba de enfatizar, ¿no? Que se trata de una profesión clave por la diversidad y además por la complejidad geológica que tenemos. Pero además, estaba revisando la información, el comité de organizadores está conformado por profesionales de reconocida experiencia, con mucha experiencia tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito privado, lo que garantiza de por sí este congreso. Así es, tenemos un equipo de primer nivel y sobre todo también los que estamos conformando el equipo, somos de distintas partes del Perú, entonces sí. Eso ayuda a que conocemos mejor la realidad nacional, porque algo en lo que nos hemos enfocado es también poder considerar todas las variables que se necesita conocer de todas las regiones del Perú, ¿no? Si tuviéramos que plantearnos los desafíos de la geología en los distintos sectores del país, ¿cómo enfocaríamos? Es amplio. Primero creo que desde lo político, porque hay muchas cosas normativas donde los geólogos podemos apoyar. Por ejemplo, solo algunas cosas que se me ocurren en este momento. El tema ambiental, ¿no? Hay normativas, por ejemplo, de los ECAS, nos ponen límites, las instituciones encargadas de la fiscalización del tema ambiental, ponen unos límites, unos estándares de un elemento X, ¿no? Elemento químico que se tiene que llegar a esa concentración. Pero nosotros como geólogos sabemos que un elemento químico no es lineal en los distintos tipos de rocas y suelos y agua, ¿no? Entonces a veces se confunde, es como que se viera desde el punto de vista legal solo como una línea, porque por ejemplo las aguas adquieren la composición química de los suelos y rocas que atraviesan, y los suelos y rocas no solo son de una composición química. Entonces desde el punto de vista normativo, eso también, por ejemplo, ahora que Perú tiene tiene planificado construir muchas megaestructuras, para las megaestructuras los geólogos, por ejemplo, hacen todo el estudio del cartografiado geológico, acompañan, porque al final cuando se hace megaestructuras se atraviesan rocas, suelos, aguas, y entonces hay también el rol importante del geólogo.
Y también ahora que estamos en tiempos de la diversificación energética, se necesita metales estratégicos, metales o minerales críticos, que son conocidos estos, como el cobre y otros metales, el zinc, por ejemplo, otros que tienen menor concentración, pero son relevantes, como el indio, ¿no? Germanio, etcétera. Entonces, ahí viene el trabajo detallado del geólogo, ¿no? Interesante lo que usted menciona, porque muchas veces se presta a confusión informativa esto, ¿no? Porque por el desconocimiento a veces se habla de algunos temas sin tener una idea exacta de lo que ocurre, ¿no? Y ustedes como geólogos pueden establecer en perspectiva verdaderamente cuáles son las potencialidades, ¿no? Y esto se lo pregunto ¿por qué? Porque muchas veces, ¿no?, se habla de daños ambientales cuando en realidad a veces son, digamos, son por efectos de la propia naturaleza, terrenos mineralizados que ocurren, ¿no? Y entonces, y eso genera una confusión y paraliza importantes proyectos que se pueden gestar, y ahí está el trabajo clave de la geología, naturalmente, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tenemos un campo amplio por desarrollar, y además ahora que estamos en los tiempos de estrés hídrico también, ¿no? Así es. Entonces, el trabajo del geólogo es clave para el desarrollo sostenible del Perú o por qué no decirlo del planeta Tierra, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, los geólogos también tenemos los geólogos entendemos la geología no solo de Perú, sino de cualquier parte del mundo, ¿no? Nuestra invitada Miriam Mamani, presidenta del 22º Congreso Peruano de Geología, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en el campo de la investigación, en el terreno de la investigación? ¿Cuál es el aporte que se tiene en los últimos años en la geología? Bastante. De hecho, Perú, como país minero, compite con varios países mineros, ¿no? Por ejemplo, dentro de los top 5, ¿no? Australia, Canadá, Chile, China y Brasil, por mencionarlo. ¿Estamos a la vanguardia? Sí, en algo que nos diferenciamos mucho es en la base de datos geológica. Tenemos muy buena base de datos geológica. Obviamente estas se tienen que seguir actualizando, pero contamos con una base de datos geológica envidiable, se puede decir. Y lo que nos está faltando es a nivel de las universidades, desarrollo de laboratorios, investigación, pero ya experimental. En el campo de lo que yo llamo el ojo geológico, el geólogo peruano tiene muy buen ojo geológico, tenemos muy buena capacidad, gracias a que tenemos el mejor laboratorio natural que es el campo, porque muchas de las rocas, suelos que nosotros estudiamos están expuestas. En muchos países, por ejemplo, no pueden hacer el tipo de geología que nosotros hacemos, porque tenemos muy cerca los laboratorios naturales, ¿no? Entonces eso nos da una ventaja tremenda a nosotros, pero lo que sí es la falta a nivel de las universidades de laboratorios, experimentos, ¿no? Usted mencionaba hace unos instantes que estamos en plena etapa de transición energética, ¿no? Y nosotros somos un país bendecido porque tenemos potencialidades en cobre. Y este es uno de los ejes temáticos que se va a abordar precisamente en este congreso. ¿Cuál es la mirada que deberíamos tener en pleno proceso de transición energética? Que el cobre se va a requerir siempre. O sea, porque es un elemento que se utiliza para generar y conservar energía, ¿no? Por lo tanto, ahora no hay exploración, entonces deberíamos preocuparnos un poco porque deberíamos empezar a explorar, ¿no? Estamos rezagados en exploración. Estamos rezagados en exploración y se debería empezar a explorar por cobre, ¿no? Obviamente los yacimientos que tenemos son grandes, están a profundidad, pero podríamos seguir explorando, ¿no? Porque el territorio es amplio, creo que solo 1.7% del territorio se conoce, digamos, de sus recursos, pero toca seguir explorando, ¿no? Entonces ahí es un tema de exploración. Ahora, en esa experiencia que usted nos está detallando, ingeniera, es conveniente que le expliquemos a la población, ¿no?, digamos, la compatibilidad que hay entre un desarrollo de minería sostenible, sustentable, con agricultura. ¿Es posible? Claro que sí, hay muy buenos ejemplos, no solo con la agricultura, incluso con lo forestal. Un ejemplo bueno para mí me parece que se puede palpar es Arequipa y Cerro Verde, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y volteando el cerro, que se conocía como Cerro Verde, ahí tiene el tajo más grande, digamos, ¿no?, de una minería. Otro ejemplo es el de
Cajamarca. Porcón. Claro, la granja Porcón y Yanacocha. Y usted, pues, uno como geólogo ve esa magnífica conexión que hay entre los bosques, la minería y la agricultura y la minería. Entonces, y estos ejemplos se dan también a nivel global, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación. De hecho, por ejemplo, quizás esta anécdota vale contarlo, que en Alemania, el bosque negro de Alemania nació justamente de la actividad minera. Entonces, cuando se explotaba estaño en el sur de Alemania, necesitaban mucha madera para los túneles y compraban de Francia la madera. Pero en un momento Francia le dice, no te voy a ir a proveer tanto, va a empezar a costar. Y uno de los que trabajaba en mina, un ingeniero minero, dijo, entonces, ¿por qué no planto yo mismo mis pinos? Y plantó los pinos. Y hoy es lo que conocemos como el Schwarzwald, es el bosque negro. Entonces, hay una estrecha relación con la minería, la agricultura, porque finalmente para desarrollar agricultura necesitamos que los suelos tengan macro y micronutrientes, y muchos de los macro y micronutrientes pues se parecen a los yacimientos, solamente que las concentraciones son... ¿Qué es lo que nos falta? Brindarle mayor información a la población para desvirtuar muchas veces mitos. Sí, yo creo que sí, es un tema de explicarles en sencillo. A nosotros, a los científicos, también quizás no tenemos esa capacidad de explicarles en sencillo, hablamos muy científicamente, ¿no? Yeah. Entonces quizás es poder llegarles a explicarles por qué la naturaleza es variada, y sobre todo en un país como Perú, que tenemos una variedad de tipos de rocas, que ni siquiera estas rocas encajan dentro de las clasificaciones que se tienen en los libros, ¿no? Entonces explicarles qué hace que tengamos distintas variedades de tipos de rocas, suelos, aguas, etcétera. Ahora, siguiendo con este tema del avance tecnológico, hoy tenemos la tendencia en los mercados en que están poniendo atención a los minerales críticos, y también nosotros tenemos potencialidades, ¿no? Que va a ser otro de los temas que se va a abordar en este congreso, ¿no? Sí, también vamos a abordar con expertos, porque tenemos el geólogo peruano, debido a esta capacidad que tiene de poder explorar el campo en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos muchos de mis colegas están trabajando fuera del país, justamente explorando por minerales críticos, ¿no? Y están dando la talla a ese nivel, y ellos están siendo invitados para participar en este evento. Un paréntesis, los geólogos peruanos son muy reconocidos en el mundo. Sí, somos muy reconocidos en el mundo. Y en efecto, ¿no? Porque siempre conversaba hace unos días con un amigo en Chile, me decía que en Chile hay bastantes geólogos que van, hacen trabajo de prospectiva, hacen un trabajo profesional en la zona, ¿no? Y así en otros puntos, ¿no? Del planeta, ¿no? Y eso en realidad es saludable. También este congreso le va a rendir homenaje al patriarca de la geología y la minería, don Alberto Benavides de la Quintana. Así es, don Alberto creo que es merecido el reconocimiento, porque es uno de los geólogos del centenario, ¿no? Sí. Seguramente la Sociedad Geológica va a seguir cumpliendo más años y se van a sumar mucho más geólogos, pero uno de los geólogos que brilló en los 100 años de la Sociedad Geológica, además uno de los miembros también muy activos de la Sociedad Geológica, ha sido don Alberto Benavides. Entonces se le debe ese reconocimiento como geólogo del centenario. Hay un tema que me lo están pidiendo y que le haga la pregunta, es el tema de gestión de recursos hídricos, ¿no? Que usted acaba de mencionar hace unos momentos, el estrés hídrico que vivimos, ¿no? El caso de Puno, el caso de Cajamarca, que estamos viviendo también, se presenta en otras zonas altoandinas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la contribución de la geología justamente para establecer y tener una mirada más directa de cómo podemos tener un aprovechamiento de la gestión de recursos hídricos? Claro que sí, como acabo de mencionarle, o sea, el geólogo, por ejemplo, gran parte de los afluentes de los ríos, las aguas de estos afluentes son o provienen de fuentes subterráneas. Y cuando hablamos de subterráneo, hablamos del subsuelo. Entonces el geólogo identifica, cartografía estas fuentes de agua, y con ello su aporte es tremendo, ¿no? Además, no solo eso, en un país como Perú, no solo es que tenemos una compleja geología, sino también estructuras geológicas complejas.
y en ello el geólogo es el que determina estas estructuras geológicas complejas, que a la vez estas estructuras geológicas, pues, por ejemplo, cuando hay sismos se activan, pero también son la ruta para que migren las aguas subterráneas. Claro. Entonces, eso lo va a entender un geólogo, porque al hacer el reconocimiento de las rocas, más distintos tipos de sistemas de fallas, fracturas, etcétera, entonces es el aporte principal. Finalmente, las aguas subterráneas no están limitadas a una cuenca hidrográfica. Las fallas no respetan el límite de una cuenca hidrográfica. Entonces, por eso es importante el aporte del geólogo en la gestión del recurso hídrico. ¿Y no estamos aprovechando esa potencialidad en el Perú? No, sí. El INGEMET es una de las instituciones que hace este inventario. Obviamente, el Perú tiene muchas fuentes de agua, entonces el trabajo de ellos continúa, ¿no? Entonces, este trabajo quizás se debe dar mucho más impulso para que se pueda tener, digamos, todo el país cartografiado a ese nivel, ¿no? Con todas las fuentes de aguas subterráneas, por ejemplo. Finalmente le echaba una mirada al programa del Congreso y van también a tener un análisis en perspectiva de los principales proyectos de cobre y oro en el país. Exacto, sí. Estos conversatorios o estos foros se van a dar dentro de la sala plenaria. ¿Yeah? Ahí se tiene programas muy específicos por expertos igual de alto conocimiento de estos temas, y va a tener panelistas que son del sector privado, público, empresarios, donde se va a hablar de los megaproyectos de cobre y qué es lo que se debe seguir haciendo para poder seguir teniendo pues recursos en cobre, ¿no? Y lo mismo en oro. Y no solo dentro del país, sino Latinoamérica. Bien, entonces, por todo lo alto van a celebrar ustedes sus 100 años de la Sociedad Geológica del Perú, este 22º Congreso Peruano de Geología. Yo le agradezco, Miriam Mamani, por acompañarnos y darnos detalles de este Congreso peruano. Le dejamos para que invite, lo están escuchando en distintos puntos del país, para que usted haga la invitación a este 22º Congreso Peruano de Geología. Muchas gracias, estimados señores, señoras, que están invitados al 22º Congreso Peruano de Geología. Este evento va a marcar un hito importante para el desarrollo sostenible del país. Convocará a muchos expertos, a la sociedad civil en general, porque todos los que, o sea, el ser humano tiene que aprender a convivir con la naturaleza, y hay un aporte importante de la geología para esta relación importante humano y naturaleza. Así que están especialmente invitados al 22º Congreso Peruano de Geología. Nos acompaña Miriam Mamani, presidenta del 22º Congreso Peruano de Geología, que va a tener lugar entre el 4 y 6 de diciembre en Lima, en el Centro de Convención de Lima, que como indicabas está ubicado en el distrito de San Borja, a 15 minutos del centro de la capital.